Listo. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Les habla su hermana pastora Catalina Rodríguez, desde aquí, desde Cuenca, Ecuador, una ciudad hermosa. Y en el nombre de Jesús, queremos invitarle en esta noche a que se conecte con nosotros. Estamos dando apertura a nuestro programa. Dios quiere llamar su atención, del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional Adoración Viva, con sede en Curazao. Este es un programa de carácter evangelístico, pero también de enseñanza. Así es que si quiere aprender, quédate con nosotros. Hemos escogido un personaje muy interesante en la palabra de Dios, un personaje extraordinario. Una persona a quien Dios llamó la atención de una manera muy especial, muy particular, diría yo. Y nos referimos al apóstol Pablo. Cuando leemos los escritos del apóstol Pablo, podemos decir que tenemos el evangelio en miniatura. Sin embargo, si vemos la historia de quién era este hermano antes de y después de, ¿verdad? Hay un cambio tremendo, un nuevo nacimiento instantáneo. Entonces, en esta noche estamos aquí con el hermano Pastor Rufino Familia y con el hermano Miguel García, ¿verdad? Que vamos a estar acompañándonos, haciendo este diálogo acerca del Evangelio, ¿verdad? De cómo ese llamado, de cómo ese propósito que cada uno de nosotros tiene en esta vida. Nadie nace sin un propósito. Nadie nace sin tener un llamado, un talento de parte del Señor. Así que Dios quiere llamar tu atención. Vamos a dejar al hermano Rufino, que va a tener un momento de oración. Damos gracias a nuestro Dios una vez más porque Él nos permite reunirnos aquí para glorificar su santo y bendito nombre. Quiero que de donde usted esté también nos pueda acompañar a orar para que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Dios tiene grandes bendiciones para todo aquel que le obedece. Recuerde que el propósito de Dios es que todo hombre sea salvo. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos estar aquí reunidos, Señor, confiando en tus promesas de que eres tú, oh Dios, quien va a conducir este programa, Señor. Va a llevar tu palabra, oh Dios amado, con poder a cada persona que pueda escuchar. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este día, Padre eterno, que tú, oh Dios, has marcado en el calendario para que este programa pueda salir a la luz. Bendícenos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Miguel, ¿qué usted cree que pasó en la vida del hermano Pablo? Antes de ser Pablo, cuando era Saulo todavía. Bueno, muy interesante, pastora, porque este es un hombre que tiene, digamos, toda, o mejor dicho, un background de una vida bastante fuerte, en el sentido de que se convirtió en el gran perseguidor de los cristianos en aquel tiempo. Estudiar su vida nos enseña mucho a nosotros, sobre todo porque tuvo un cambio demasiado fuerte. Me pareció muy acertada, digamos, la decisión del pastor Rufino de tomar a Pablo como la punta de lanza de los personajes que se van a mencionar en este programa. Déjame decir algo pequeño sobre él, ¿no? La verdad que la vida de Saulo, en cuanto a la parte social, fue un chico bastante fino, digámoslo así, porque su padre era un terrateniente, tenía una de las mejores fincas en la región de Tarso, muy custodiada ese lugar porque era una zona muy fértil, y los romanos, que estaban apoderándose de todas las tierras en esa época,
le dieron un valor bastante interesante a este lugar donde nació el viejo Saulo, que luego se convierte en Pablo. Crece en una familia pudiente, con una gran educación, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel secular. Y aparte de eso, comprar una ciudadanía romana en aquella época era bien costosa. Entonces eso nos dice que el papá de él era rico y que le compró la nacionalidad a su hijo, porque así manifiestan los escritos sagrados de que él tenía la doble nacionalidad. Así que podemos ver en un hombre heredero de una riqueza, ¿verdad? En lo que se refiere a tierras, un buen lugar en la religión, porque tenía, digamos, un sitio donde se movía el poder y la autoridad dentro del Sanedrín. Y aparte de eso, ¿verdad? Se le dio un gran dominio para que persiguiera a los cristianos en diferentes lugares. Entonces, no solamente vemos a un chico que creció en buena forma, sino que como religioso también estaba bien afirmado. Y luego de esto, nos encontramos entonces que comienza una trayectoria en él bien interesante, porque cuando él mata a Esteban, comenzó su protagonismo y el gran miedo que los cristianos le tenían, y es allí cuando el Señor Jesucristo se manifiesta a la vida de este hombre y hace un trabajo increíblemente grande, fabuloso, porque creo que una conversión como esa es digna de tomar en cuenta. No, es raro, digamos, es extraño ver que alguien con una vida como la que él tenía, con todo el dominio que él manejaba, en cuestiones de segundos, porque yo creo que eso fue rápido, Claro. El hombre nació de nuevo. Se cumple en él la palabra de Jesús dada a Nicodemo sobre ese resurgir, esa nueva creación que pasa en este hombre, y de una vez le he cambiado el nombre. O sea, Dios hace un trabajo completo, le da una nueva identidad de ser un perseguidor, se convierte en uno de los líderes más fuertes que el Nuevo Testamento nos muestra, pastora. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo porque viendo la educación de Pablo, ¿verdad? De acuerdo a su testimonio, ¿verdad? Porque él mismo dice que todo lo que él poseía, yo me imagino que tanto los bienes materiales como su sabiduría, su intelecto, toda su filosofía, él la tenía por basura. O sea, todo eso lo dejó para acudir a este llamado que Dios le hace. Y yo creo como que él se despoja de todo su pretensiones, de todo su conocimiento que él sabía, porque cuando él va a los Corintios, él dice que él llegó como que no sabía nada. Sí. Llegó a predicar, incluso dice él, con temor y temblor, como un temor reverente. O sea, para que lo que él dijera, lo que él enseñara, no estuviera basado en la sabiduría humana. Y en su defensa, también él habla de que él fue educado a los pies de Gamaliel, que era un rabino muy reconocido, un maestro muy destacado en Israel. Por eso estoy de acuerdo de que sí creo que él era de una familia pudiente, adinerada, de lo que estudió en la universidad, porque entonces, para mí Pablo es un personaje muy importante en las Sagradas Escrituras, y también algo digno de admirar es su dedicación al ministerio. Así es. Podemos decir que Pablo se gastó en el ministerio hasta morir en la cárcel, como nosotros sabemos que nos dice la historia. Sí, fíjate que es tan correcto lo que estamos hablando, por eso me interesé mucho en el libro de Romanos, porque todas estas cosas que hemos visto, ¿verdad?, en la vida anterior de Pablo, es como decía, renunciar a todas las cosas que tenía. Y fíjate que después, como dice el versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, él estaba en una posición anteriormente, ¿verdad?, que era de renombre en la sociedad. Y de repente él viene a hacer poca cosa para esas personas, porque ya él en el Evangelio, como todos sabemos, ya esos judíos, esos fariseos, todas esas personas lo tenían ya al menos.
Y eso sucede con muchos creyentes, ¿verdad? Que cuando venimos al Señor, la sociedad parece que nos ve totalmente como persona muy baja. Sin embargo, él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque eso es poder de Dios para todo aquel que cree. Ese poder fue precisamente lo que lo transformó a él. Ese poder es lo que lo puede transformar a usted. Ese poder es lo que nos ha transformado a nosotros para no avergonzarnos del Evangelio. Entonces hay promesas, ¿verdad?, del Señor Jesucristo para todo aquel que no se avergüenza de Él. Y es verdad que el que no se avergonzare de Él delante de los hombres, tampoco Él se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre Celestial. De tal manera que es una gran promesa. Por eso es que Dios quiere llamar tu atención en esta noche. Y siempre te está llamando para que todas esas cosas que abruman al ser humano, que no lo dejan pensar fríamente, desaparezcan. ¿Cuándo qué? ¿O cuándo? Cuando el Señor entre a su vida. Cuando el Señor entra a la vida de una persona e inmediatamente es transformada. Pero transformada para bien, transformada para bendición, transformada para amar, que el amor escasea. Sin embargo, en Cristo Jesús estamos completos y tenemos mucho amor para los demás, y por eso en este día, en esta noche también queremos llamar tu atención. Continuando con un poquito de la vida del apóstol Pablo, ¿cómo tú ves, Miguel, las herramientas que usó el apóstol Pablo para que su ministerio creciera tanto, para que pudiera llegar hasta el mundo conocido de entonces? Porque él dice ahí mismo en la epístola a los romanos que él todo lo había llenado del evangelio. Ajá. ¿Verdad? Desde Frigia hasta Ilírico, creo que fue. Capadocia. Sí, bueno, Capadocia, ¿no? Desde Ilírico, por ahí, toda esa región. Me imagino la región del Imperio Romano. Ajá. Él había llegado con sus escritos, quizá personal, quizá no personal. ¿Qué tú nos puedes abundar acerca de eso? Bueno, el apóstol Pablo es un hombre también que supo gerenciar, porque armó un buen equipo. No, los escribas de él, o los escribientes, no sé cómo lo llamarían ustedes, fueron los amanuenses. Eso ya es bien conocido. También Pablo no anuló la facultad de las mujeres, su valentía, su capacidad de oración, de buscar a Dios. Por lo menos esta carta tiene a una mujer como protagonista detrás del telón, que poco se habla de ella. Según la tradición bizantina y la historia judía del primer siglo, se dice que quien pudo llevar esta carta a Roma fue una diaconisa llamada Febes. Okay. Qué interesante eso, porque por lo general la mujer era menospreciada y no se le tomaba en cuenta sus talentos, sus habilidades. Febe se muestra como una mujer muy valiente, para empezar por allí, porque en la época que esta carta llegó a Roma era pleno invierno. Eso nos enseña la historia. Lo otro es que era una mujer diestra montando caballos, que eso no era común en la época del pasado, porque mayormente la gente montaba en burro y quien tenía un caballo tenía dinero. Entonces, quiere decir que dentro del equipo de Pablo no solamente vemos hombres muy hábiles, sino que también vemos mujeres valientes. Entonces vemos también en la vida de Pablo una capacidad para manejar equipos, para poder liderizar. Quiero interpretar esto como parte de lo que Dios le da al hombre para poder llevar el evangelio a todo lugar. Yo pienso que Pablo es un gran ejemplo de lo que Dios construye en la vida de un hombre totalmente nuevo. O sea, de ser un hombre dispuesto a trabajar solo, de hacer una guerra solo contra toda una iglesia que tenía para ese tiempo miles de creyentes, a ser un hombre nuevo, totalmente renovado, a trabajar en equipo. Toda esa soberbia que él tenía, Dios la doblegó y lo llevó a ser un hombre humilde, sabiendo que iba a necesitar de otros para poder funcionar. Eso también es un lindo mensaje dentro de la historia del apóstol Pablo. Así que amén. Eso puede decirte algo a ti también. O sea, Dios cuando nos transforma nos hace trabajar en equipo.
Amén. Dios sigue siendo bueno y queremos exhortarle en esta noche a que, así como el apóstol Pablo, Dios llamó su atención y él obedeció inmediatamente, que asimismo nosotros estemos dispuestos, no importa cuál sea tu condición social, tu condición económica, porque Pablo la tenía las dos, podríamos decir. Era un hombre de la sociedad. Pablo era podríamos decir, un abogado, ¿verdad? Que era miembro del Sanedrín y que manejaba bien todas las leyes judías y que estaba apoyado. O sea, era un hombre del pueblo, ¿verdad? Aparte de su educación y quizás su dinero que tuviera. Sin embargo, cuando él recibe el llamado, inmediatamente él responde como respondería un siervo a su señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Agradecemos a Dios por habernos prestado, ¿verdad?, su atención, ya que el tiempo nos dice a nosotros que debemos finalizar. Y es bueno saber que usted haya aprovechado este momento, un momento para edificación y para salvación. Así que Dios le bendiga ricamente.